¿Alguna vez te has preguntado por qué hay un libro entero en la Biblia lleno de leyes sobre sacrificios de animales, rituales de purificación y reglas que parecen imposibles de entender? Hoy te voy a mostrar que Levítico no es un libro aburrido. Es la clave para entender todo el plan de salvación de Dios. Quédate hasta el final porque te voy a revelar cómo este libro antiguo cambia completamente tu relación con Dios hoy. Levítico es el tercer libro de la Biblia, justo en el corazón del Pentateuco. Su nombre viene de la tribu de Leví, los sacerdotes de Israel. Pero aquí está lo fascinante. Mientras Génesis nos cuenta cómo comenzó todo, y Éxodo nos muestra cómo Dios liberó a su pueblo, Levítico nos enseña cómo vivir con un Dios santo. El contexto es poderoso. Israel acaba de salir de Egipto. Dios les dio los 10 mandamientos y ahora está en medio de ellos en el tabernáculo. Pero hay un problema gigante. ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo habitar entre un pueblo pecador sin destruirlos? Esa es la pregunta que Levítico responde. La palabra clave que se repite más de 90 veces en Levítico es santo, santo, santo. Dios declara en Levítico 19:2, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pero ¿qué significa realmente ser santo? Santo significa separado, apartado, diferente. Dios es completamente puro, sin ninguna mancha de pecado. Y aquí está el dilema. El pecado y la santidad no pueden coexistir. Es como mezclar luz y oscuridad. La luz siempre vence a la oscuridad. Pero cuando el pecado se encuentra con la santidad de Dios sin un mediador, el pecado es consumido. Por eso, cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante Dios, fueron consumidos instantáneamente. No era que Dios fuera cruel, era que su santidad es tan pura que el pecado no puede sobrevivir en su presencia. Entonces, ¿cómo puede el pueblo acercarse a Dios sin morir? Aquí es donde Levítico se pone increíble. Dios mismo provee la solución, el sistema de sacrificios. Los primeros 7 capítulos de Levítico describen 5 tipos principales de ofrendas. El holocausto, un sacrificio completo donde todo era quemado para Dios, representaba consagración total. La ofrenda de grano, agradecimiento por la provisión de Dios. La ofrenda de paz, celebraba la comunión restaurada con Dios. La ofrenda por el pecado, para pecados no intencionados, limpiaba la culpa. Y la ofrenda por la culpa, para pecados que requerían restitución. Ahora escucha esto con atención. En cada uno de estos sacrificios había un principio fundamental. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué sangre? Porque Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer expiación. El animal inocente moría en lugar del pecador. La vida del animal era intercambiada por la vida del pecador. El oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados, y el animal moría en su lugar. ¿Ves hacia dónde va esto? Pero había un problema. Estos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez, día tras día, año tras año. Nunca eran suficientes de forma permanente. Era como poner una curita sobre una herida que necesita cirugía. Funcionaba temporalmente, pero no era la solución definitiva. Los sacerdotes estaban constantemente ocupados sacrificando animales porque su trabajo nunca terminaba. El capítulo 16 de Levítico describe el día más sagrado del año para Israel, Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba la presencia manifiesta de Dios. Si entraba sin la preparación correcta, moría instantáneamente. El ritual era específico. 2 machos cabríos eran seleccionados. Uno era sacrificado, su sangre rociada sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados. Sobre el otro, el sacerdote confesaba todos los pecados de Israel. Ese segundo cabrio era enviado al desierto,
llevándose simbólicamente los pecados lejos. ¿Captas la imagen? Un chivo muere derramando su sangre, el otro lleva los pecados completamente lejos. Este era el día en que todo Israel recibía perdón, pero tenía que repetirse cada año, porque la sangre de animales no podía realmente quitar los pecados, solo los cubría temporalmente. Ahora viene la explosión de revelación. Todo Levítico es una sombra gigante que apunta a Jesucristo. Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Es el sumo sacerdote definitivo, que se ofreció a sí mismo. Es el sacrificio final, que no necesita repetirse. Es el propiciatorio donde la sangre fue derramada. Hebreos 10:10 dice: hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. ¿Ves la diferencia? Los sacerdotes de Levítico ofrecían sacrificios diarios, constantemente, interminablemente, pero Jesús lo hizo una sola vez y fue suficiente para toda la eternidad. Hebreos dice que los sacerdotes levíticos nunca se sentaban porque su trabajo nunca terminaba, pero Cristo se sentó a la diestra de Dios porque el trabajo estaba completo, consumado. Sus últimas palabras fueron: consumado es, que significa apagado en su totalidad. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabes qué significa eso? Que ahora tú y yo podemos entrar directamente a la presencia de Dios. No necesitamos un sacerdote humano, no necesitamos sacrificar animales. Jesús ya lo hizo todo. Hebreos 10 nos invita: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Levítico nos enseñaba: no puedes acercarte a Dios por ti mismo, necesitas un mediador. Jesús declaró: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué significa Levítico para ti hoy? Primero, reconoce la seriedad del pecado. Dios no lo toma a la ligera. El pecado es tan grave que requirió la sangre de su propio Hijo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Segundo, valora el sacrificio de Jesús. Cada vez que lees sobre esos sacrificios en Levítico, recuerda que Jesús pasó por todo eso, por ti. Si fueras la única persona en el mundo, Él habría venido solo por ti. Primera de Pedro dice: fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tercero, vive en santidad. La llamada de Levítico 19:2, sean santos porque yo soy santo, sigue vigente, pero no para ganarte la salvación, sino porque ya la tienes. Vives en santidad porque el Espíritu Santo ahora vive en ti capacitándote. Efesios 2 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Cuarto, acércate a Dios con confianza. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, no con miedo sino confiadamente, porque la sangre de Jesús ya pagó tu entrada. ¿Estás aprovechando el acceso directo que Jesús te dio? ¿O vives como si todavía hubiera un velo que te separa de Dios? ¿Vives con culpa como si tus pecados no hubieran sido perdonados? Levítico no es un libro del pasado, es un recordatorio diario de cuánto te costó a Dios tenerte cerca de Él. No desperdicies ese privilegio. No vivas con culpa cuando has sido perdonado. Comparte este video si Levítico cobró vida para ti y recuerda, Dios no solo te salvó del pecado,